Don Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español, periodista también, bueno, un colaborador aquí en la sección El Autor, porque él es el autor vivo con más comedias estrenadas. Buenos días y bienvenido. Hola María José, encantado otra vez de darte la vara de aquello Uy, y la vara, contarte historias. ¿verdad, Teresa? Si estamos todos apasionados. Estamos encantados de que nos cuente, pues Muchas gracias, porque a mí, yo lo que he hecho toda mi vida es hablar de teatro, de manera que para mí esto constituye una faceta más de mi vida de lo que hago cotidianamente. Porque el teatro yo creo que se lleva dentro absolutamente. No es una cosa que puedas decir soy ingeniero o médico o arquitecto y hago teatro. No, a mí me parece que el teatro hay que sentirlo y hay que... pues la tradición de teatro en España, por eso es una tradición innegable, y yo creo que ha sido siempre por los hombres de teatro, con un auge maravilloso del siglo de oro, claro, y aquí el siglo XX fue un año buenísimo de teatro. Bueno, para lo que yo iba, que relacionado con el teatro, es que eran muy importantes los cafés, donde se hacían las tertulias, ¿verdad? Y yo creo que eso fue un paso importante en un momento en que no había nada, la cartelera del teatro era muy aburrida, hablo después de la guerra. Porque antes de la guerra sí había unos cafés, pero eran absolutamente literarios, no eran de teatro, no eran perdón, de teatro sí eran, lo que no eran era de actores, de la profesión. Es que luego esos teatros se convierten en lonjas de contratación, se convierte en que los actores, la única manera que tienen de promocionarse, cuando casi no había ni representante, ni había nada, sino solamente el actor tenía que dar la cara, era acudir a los sitios donde iban los empresarios, que sí acudían también a buscar el actor que necesitaban. O sea, Juanjo, que tendríamos como dos etapas. Antes de la Guerra Civil, que sí había esas tertulias donde se hablaba de teatro, civil, claro, pero no había actores en esas tertulias. No, eran literarias, eran una imitación lo que en París era ese enorme éxito mundial que tuvieron los cafés de París, sobre todo con la pintura, y la literatura, todo el siglo XX, sobre todo la primera época. París es el centro del mundo cultural, eso no hay ninguna duda. ¿De dónde vienen? De los cafés. A imitación de eso nacen en Madrid los cafés. Hay famosísimo, es el de la tertulia del Café de Pombo, que es la pintura de Solana, sí, que bueno, pertenecía yo creo que casi todos, el 80%, mueren al empezar la guerra, porque al empezar la guerra civil, son unos sitios que naturalmente no había nada, estaban casi siempre en el centro de Madrid, cuando el centro de Madrid eran la Puerta al Suyo un poquito más. A mí me decía Moreno Torroba, que era un tío muy gracioso y muy mayor, el autor de Luisa Fernanda, por ejemplo. Favor. Y me decía, usted que no ha conocido Madrid, cómo era Madrid. Dice, antes ibas a la Puerta del Sol, cogías un tranvía y subías a Falla. A mí me hacía mucha gracia porque contaba esas cosas tan divertidas. Fíjate, donde yo vivo ahora sería no ya fuera de Madrid, sería Toledo o algo así. Bueno, y sin dar muchas pistas para que no te asalten las fans, pues vive en el barrio de Salamanca, que sigue siendo muy céntrico. Sí, nada. Bueno, pues era un Madrid muy pequeño, porque la eclosión de Madrid viene después. Y estaba el Café de Levante, la Puerta del Sol, que era un café Fornos también, y ahí acudían la gente toda después del teatro. O sea, Madrid sí tenía la cosa cultural que era el teatro. Todo se movía alrededor del teatro. Se cenaba después del teatro, se iba a ensayar antes del teatro. Todo el Madrid social era el teatro, que es lo único que había entonces, claro. Porque al no haber cine, pues no había nada más que el teatro. Y salones de estos cantantes, como el Café de Levante, célebre, la Puerta del Sol. Esto y el Café Gijón, que fíjate que es de principio del siglo XX, ese continúa después de la guerra. Después de la guerra, ¿qué ocurre? Que, bueno, antes de la guerra existe un café importantísimo que es el Lión. El Lión. En el Lión, que iban los poetas, pero iban los poetas, te hablo de Neruda, te hablo de Alberti, poetas de los Machado, de primera categoría todos, Miguel Hernández. Y en la parte de arriba eran poetas sin ninguna significación. La tenía más significación política abajo, que era la sirena, sirena, no me acuerdo cómo se llama, que era donde estaban los de derechas. Y ahí se reunían, José Antonio, con Eugenio Montes, Fossá, etcétera, y hacen el Cara al Sol. Sí. Era muy gracioso porque esto es antes de la guerra, claro, es el 31 o por ahí.
A ver, 30 debía ser. Y se encontraban, pero no pasaba nada. Luego pasó lo que pasó. Pero en entonces principio, estaban en el mismo, digamos, abajo. abajo haciendo el cara al sol y Sí, arriba los poetas. existe el café, el guión existe. Está al ¿Sí? lado de Correos, enfrente, en la calle Alcalá, enfrente de Correos. Y el bajo, Puede ser que la haya un ballena hotel alegre, la ballena La alegre. ballena alegre. Y abajo está la ballena alegre. Lo que pasa es que está cerrado porque ahora hablamos también de que por qué se cierran los cafés cuando acaba el periodo de la guerra. Por la especulación, porque naturalmente todo el mundo entiende que con un café que se tiraban toda la tarde no hay manera de sobrevivir, sobre todo cuando luego el terreno vale lo que vale. Y el café Gijón, yo sé que le han ofrecido fortuna. El café Gijón es otra cosa distinta, porque le dejaron que pusiera la terraza va bien, pero no hay ningún café que pueda resistir. El comercial, que te estoy hablando de los que existen, sí también resiste porque es muy grande. Sí. Y por lo visto la familia pues no quiere especular, pero es lógico y entiende que un café de estas dimensiones, cualquier banco lo cojo inmediatamente porque vendiendo cafés, por eso se llaman cafés, vendiendo cafés. Los cafés no son unos sitios de copa, propiamente dicho. Luego vienen los clubs, vienen otras cosas. Pero lo que hablamos literariamente, yo me acuerdo que Pepito, que te podía contar 20 anécdotas de Pepito, que era el dueño del Café Gijón, pues, por ejemplo, no te cambiaban el agua de las jarras. Es que ponían agua con jarras, ¿Cómo ¿verdad? hago? Y tú te servías del agua Sí. esa. Entonces, cuando acababas el agua, decía, Pepito, cámbiame, y te decían que no. Tenías Por eso y ejemplo, ya. hombre, Dibildos, Paso, eso sí lo he visto yo. Y unos cuantos Ruiz Girarte y demás, cuando iban al Café Gijón, ellos llevaban limones en los bolsillos. Y sacaban los limones ¿Y y los en el vaso exprimían? de agua, claro, en el vaso de agua echaban los limones para O tener sea, que... pedían, vamos a ver, el negocio era ruinoso, claro, porque pedían una jarra de agua que no se pagaba. Eso no podías. Ah, no. Tú pedías un café Sí, y ese café daba derecho a estar el tiempo que querías, sí. ¿verdad? Y una jarra de agua. Ah, Pero te la podían no cambiar, no ponerte hielo. Cuando acababas el agua, para servirte otra tenías que hacer... Y, era y los otros llevaban los limones y escurrían en los Sí, limones. pero eso también está en La Colmena, ¿eh? Sí. En La Colmena también está retratado eso, lo de Cela. Que es La Colmena es el café que hay enfrente, que había, ahora ya no, del comercial. Pero más o menos está sacado casi todo del comercial. Pero no es un café tan grande, La Colmena, es un café más familiar, más pequeño. Pero era lo mismo. Bueno, a lo que iba. Entonces después nacen, como te decía antes, para la profesión, que es lo que a mí me interesa, nacen una serie de cafés, como te decía, que eran lonjas donde iban a contratarse y tenía estaba la picaresca del actor que no podía pagarse el café y tenía que estar, pero se hacía el contradizo y demás, porque estamos hablando en una época, ahora es imposible de los cafés, pero antes el café era fundamental, por lo que hablamos el otro día, de que lo mal que se estaba en las casas, que no había calefacción, no había nada y por lo menos en el café te dejaban. Y luego tenían su historia. Por ejemplo, el Teide. El Teide estaba al lado del Café Gijón y ahí iba todas las mañanas César González Ruano a escribir 3 artículos diarios Madre para mía. 3 periódicos. Pero los periódicos mandaban a los botones al Teide a recoger el artículo de González Ruano que escribía con pluma y tintero. En el café. Sí. Iban al café, él se sentaba y a las 11, a las 12 y a la 1. Y daba sus artículos todos los días. Para que veas que la importancia que tenía, escribía con pluma y tintero, que le guardaban, que los camareros le guardaban la pluma y el tintero para los artículos. González Ruano es, como sabes, uno de los mejores escritores de periódicos, articulistas que ha habido en este país. Bueno, Gijón, ahí empieza a ir toda la profesión, al Café Gijón. Que lo importante era estar en la barra, no estar sentado. Está el comercial, como te decía, que el comercial era un sitio muy grande donde iban distintas tertulias. Como era tan grande, iban los del cine, los del teatro y sobre todo periodistas, porque estaba al lado el periódico arriba. Al Gijón lo que iba más, aparte de poetas, iban más pintores. El Gijón sí ha sido un núcleo de pintores importantes y yo, por cierto, tengo mucha pintura aquellos años en el Gijón y ninguna vale nada. Te digo porque también en esto de comprar pintura hay que tener la suerte de que el pintor ese sea un genio. Pero no, yo no tuve esa suerte. Aunque sí pasaron por allí, de Antoñito López a Viola, a casi todos pasaron por allí, por el Gijón. Y es el único que se mantiene. Te decía, entonces los actores iban allí, los empresarios no iban a buscarlo y quedaba
Claro, y se hacía, pues, Luego nacen, después de los cafés también, para los actores nacen los pubs, que iban unos actores más importantes. Uno es el que tiene Marsella, que se llama Oliver, que lo tiene en la calle Prim, con Jorge Fiestas. Otro que es el Lardi, que era para gente maravillosa, que iban allí a cenar o a comer. Yo, por ejemplo, tenía una tertulia, que parte de ella la hicimos en Lardi, que la tertulia era, agárrate para no caerte, Fernán Gómez, Berlanga, Azcona, Gavilán, que era el representante de Fernando, Manuel Alejandro, Luis Cobos, Teddy Bautista, y yo, y Justo Alonso. Quiero decirte, fíjate qué tertulia, pues yo siempre he estado enganchado en tertulias porque me han servido mucho. Esta ya te digo, ya cuando yo era presidente de la Sociedad de Autores y podía Juanjo, manejar a estos nombres. Tenemos que seguir hablando la semana que viene porque es apasionante el mundo de las tertulias, pero Boccaccio, porque no era exactamente un Boccaccio, pub. sí, era lo que ellos llamaban, bueno, hay una anécdota célebre que entra Asquerino, se sienta en su sitio y al momento entra María Luisa Ponti y le forma que es que te has tirado a mi marido, no sé qué, no sé cuánto. Y era verdad. Y la otra dice, eso es mentira, no sé qué. Dice la Ponte, sí, tú te has tirado más toda la gente de este café. Y entonces Jorge Fiesta, que estaba allí, dijo, eso es mentira. Y dijo, ¿por qué mentira? Porque esto no es un café, es un pub. Bueno, quiero decirte, son anécdotas. Luego viene Boccaccio. Que Boccaccio y Asquerino tenían también su mesa reservada, y ahí ya iban Balbín, ya iban periodistas, pero también iban directores de teatro y demás. En el María Guerrero había un bar donde iban los actores también y los directores, ya todos esos tenían un punto más alto. Porque el punto, pudiéramos llamar, más popular, era el Dorín. El Café Dorín, que no existe tampoco, que estaba en la calle Princesa, donde está el Teatro de la Comedia y el Español. Qué barbaridad. Bueno, en el Español había también empezó siendo el Teatro de la Princesa y tenía un café muy célebre también de la época. Juanjo, lo vamos a dejar aquí, seguiremos charlando la semana que viene. Sí, pero vamos a seguir hablando, sin ningún papel, debo decirlo, sin ningún papel, recordando un montón de cafés que... Sí, es que quería dejar esto porque es importante. Sí. Aquella época, un poco, luego ya te dará también anécdotas de dónde estaban también los trucos para estar en estos sitios, no pagar para una serie de cosas. Hombre, claro. Era una picaresca auténtica que, como si estuviéramos en la época del Lazarillo, valdría igual, porque la profesión, cómo se valía de métodos para seguir luchando. De hecho... En un momento, porque yo, claro, recojo ya el Maite, pues muy posterior, que es cuando charlo con Alonso Millán, y había una persona que no nos pagaba y me decía, Juanjo, dice, estás como los antiguos que vienen aquí a buscar al que tiene que pagar. Juan José Alonso Millán, sigue un ratito con nosotros y hablamos la semana que viene. Gracias. Sí.